a las mamás, que la verdad que es una misericordia y un privilegio de poder ser un instrumento también para nuestros hijos, pero sobre todo el hecho de que Él nos dio también ese regalo de poder ser mamás. Bien, también quiero agradecerles el que hayan estado orando por Victoria. Hoy está estupenda, no como hace 2 días, y por eso pues agradecerles a todos las oraciones por Victoria y también por mí. Todos tienen hambre hoy. No comieron entonces. No, mentira. Bien, yo les traigo una palabra, más que una palabra, una reflexión, porque Dios está llamando, bueno, por lo menos lo ha hecho así conmigo, Dios está llamando nuestra atención. Todos y cada una de las palabras que se exponen es precisamente porque Dios nos llama la atención de a dónde nos tenemos que mover, cómo lo debemos hacer. Y por eso yo quiero que hagamos un alto en el camino hoy y pensar en lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Les digo esto porque tenemos un tiempo meditando. Sigo y tú vas organizando el sonido, ¿no? Tenemos un tiempo meditando en lo mismo. No sé cuántos están viniendo los jueves, cuántos están viniendo los domingos continuamente, ¿no? Pero hace 2 jueves atrás el pastor estaba compartiendo con nosotros sobre las aflicciones del primer capítulo del libro de Corintios. Luego, el día domingo, para nuestra sorpresa, pues siguió con el mismo tema. Y el jueves, gran parte otra vez del estudio, fue el mismo tema de las aflicciones. Y por eso yo quiero que en esta mañana pues hagamos un alto, porque es necesario de que Dios está llamando la atención de que vamos a pasar aflicciones. Todos sabemos, y el canto ese cuando Job decía, y de oídas te había oído, era precisamente porque ahorita tenemos o no sé si es que nada más a mí, pero tenemos una carga de información de todo eso que acumulamos en todo este tiempo, ¿no? Sabemos que tendremos aflicciones mientras estemos en este mundo, sabemos que lo van a padecer los ricos, los pobres, los ancianos y los jóvenes. Sabemos que las aflicciones traen beneficio a nuestras vidas y la de nuestro entorno. Sabemos que tendremos consolación y podemos consolar a otros. Es nuestra responsabilidad, ¿no? De que si hemos tenido el privilegio de tener aflicciones y hemos tenido el privilegio de ser consolados, también podremos hacerlo. Todo esto lo hemos tocado de una u otra forma en todo este tiempo. Casi, mes y medio, no, medio mes con el mismo tema. Y por eso yo no quería pasarlo por alto, porque, bueno, en vista de todo como venía la situación y pues la enfermedad seguía y los niños se enferman y los mocos vienen y los mocos van y las fiebres vienen y los virus van, yo lo quise, le dije a Dios que por favor me diera esa oportunidad y ese privilegio de poder sacar algo de todo esto, ¿no? Y hice un alto en el camino y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Y le dije estrictamente, le dije, dame la estrategia, porque la teoría toda la tengo. Dame la estrategia porque no quiero pasar por la aflicción. Yo sé que hay aflicciones y todo lo demás, pero no quiero pasar por ella.
pero es indudable que voy a pasar por ella. Ahora yo le dije a Dios que me diera esa estrategia de tal manera que me diera ánimo para poder soportar las aflicciones. Dios lo hizo en un momento preciso, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de lo que sea. Lo dijo con 2 palabras y fue suficiente para darme no la valentía, sino la esperanza para poder seguir soportando las aflicciones. Por eso yo quiero hablarles de esta mañana, y así lo he titulado, soportando y permaneciendo. 2 palabras nada más. Cuando vino a mi mente, pues la verdad que eso se abrió como un arco iris o una flor, sentí en mi mente, porque 2 palabras que en medio de las aflicciones nos van a animar. Y así como lo hizo conmigo, pues así quiero también que les dé de provecho a ustedes. Ahora, cuando Dios me dijo estas 2 palabras, que fue la estrategia que yo le pedí, yo dije, bueno, ahora lo sustentaré con algún personaje bíblico. Y toda la escritura habla de hombres y mujeres quienes tuvieron situaciones límites, debieron soportar grandes aflicciones, pero a su vez permanecieron fieles. Ahora, también hay ejemplos en la Biblia en las cuales no permanecieron fieles. Entendemos de que todos vamos a pasar por aflicciones, pero la diferencia lo hace si permanecemos. Los israelitas, en el tiempo de cuando estuvieron en Egipto, muchos de los que están aquí saben que soportaron muchas aflicciones, muchísimas, sociales, económicas, de todo. El gobierno que estaba imperando en ese momento les ordenó y les dio orden y derecho al pueblo para que si naciera un niño, un varón, lo tiraran al río y lo mataran. O sea, imagínense estar en una parte donde tú, como mamá, no sabes en ese tiempo qué ibas a tener, pero yo creo que estarían rogando a las mujeres que fuera una niña, por favor, una niña. Y cuando ese niño saliera, pues ya era una amenaza. Las madres pasaron aflicciones. Ver a sus hijos que los tiraban en el río era una aflicción grandísima. No sé, pero que tu hijo nazca y que te lo tiren a un río, díganme si eso no es una aflicción. Los israelitas soportaron con esclavitud, pero dice que con dureza. Todos pueden ir en sus casas y leer el capítulo 1 y 2 de Éxodo, donde habla sobre todas las aflicciones que pasaron el pueblo. Pero dice que los obligaron con rigor. Y en el capítulo 2, en el versículo 11, habla que con golpes. Muchos de ustedes están trabajando, y sé por experiencia propia que tienen aflicciones en sus trabajos, que tienen cargas que a veces ni siquiera pueden soportar. Pero este pueblo también tuvo que pasar eso, y aún mayor. Les pusieron, dice que los pusieron en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y mucho de lo que recabaron el faraón los utilizó para edificaciones. Imagínense.
Eran inmigrantes perseguidos por un gobierno. Por todos lados, el pueblo de Dios en Egipto tuvo muchas aflicciones. Luego, cuando Dios le dio la oportunidad y los escuchó su clamor, escuchó su gemido, ellos fueron al desierto a soportar otra vez. Pero había una diferencia, es que no permanecieron. Ellos no soportaban el hambre, ¿y quién soporta el hambre, no? Y murmuraron contra Dios. Ellos no soportaban la sed y se quejaron contra Dios. Ellos pensaron que las aflicciones, los problemas acabarían cuando salieran de Egipto. Pues vino el desierto y les fue peor. Por otro lado, pues vemos a un Dios que quería que aprendieran a creer en Él y a depender de Él, a pesar de las cargas, a pesar de que tenían que soportar grandes aflicciones. Este es un ejemplo de la cual personas que soportaron grandes aflicciones, pero que no permanecieron y tuvieron que estar 40 años hasta que murieron esa generación para poder entrar en la tierra prometida. Una persona que tiene que enfrentar una enfermedad y aún inclusive la muerte, y nadie, porque les digo por experiencia propia, nadie puede cambiarle el puesto a esa persona. Si su hijo padece un cáncer, si su mamá padece un paro cardíaco, si tienen un amigo que lo está pasando muy mal con la diabetes, inclusive si ustedes mismos están en enfermedad, nadie puede ponerse en el lugar de ustedes. Nadie puede decir, no, Señor, dame esa carga a mí, porque no lo puede hacer. Yo fui testigo de que cuando Samuel estuvo en el hospital, yo le decía a Dios, a mí, dámelo a mí. Pero yo no pude suplir su puesto. Yo no pude intercambiar ese puesto. Yo tuve que ver como espectadora todas las aflicciones que él tuvo que pasar, aunque ahorita eso ni recuerda. Los padres soportan las cargas de sus hijos y no los pueden cambiar. Dame tú los míos, dame tú los tuyos y yo te doy los míos, ¿no? Hoy en día, muchos soportan verdaderas cargas y opresiones en sus trabajos. Pero yo no me voy a ir. Mira, Mariluz, yo me voy por ti a tu trabajo. Ojalá, ¿no? La economía en el hogar no la podemos cambiar. Tenemos que soportarla. Las diversas situaciones a las que estamos diariamente teniendo, debemos soportarlas. Y los niños que hoy están aquí, que creemos que ellos no tienen que soportar aflicciones, ellos también tienen sus aflicciones. Conforme a su edad y su madurez, ellos también tienen sus aflicciones. Y ellos también tienen que soportar. Pónganse en la edad de ellos y acuérdense de qué tuvieron que soportar. Muchos están soportando separaciones de padres. Eso es una aflicción grandísima por la cual un niño está soportando. Pero todo esto que le estoy contando no es lo importante. Lo que verdaderamente importa es que además de soportar, le saques el mayor provecho. Dice Romanos 8:28 que
Y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Pero continúa diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si en verdad queremos que nos ayuden a bien todas las cosas, debemos estar conforme a su propósito. Y esas cosas nos van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque si solamente soportas y soportas y soportas y soportas y no permaneces, todas esas aflicciones lo que te van es a dañar. Es más, muchos han llegado al suicidio precisamente porque lo que hacen es soportar. Soportar significa, a ver, ¿quiénes de los que están aquí me pueden decir sinónimos de soportar? Aguantar, sobrellevar, resistir, padecer. Soportar tiene que ver más como, por ejemplo, los niños que están aquí cuando estamos haciendo las compras y el papá y su mamá o su mamá le dicen, mira, llévame esta bolsa. Y ese niño agarra esa bolsa y no lo puede soportar porque la carga es muy grande. Eso tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, con llevar, con sobrellevar. También tiene que ver con ser paciente en medio de la aflicción. Y por otro lado, el permanecer. ¿Qué es para ustedes permanecer? Seguir, perseverar, estar allí, continuar, aguardar. Bien, todo esto, ¿no? Dice quedarse, pero permanecer tiene que ver con eso, con el continuar, con el continuar. Me dicen aquí que aquí no se escucha nada, no se puede, no se puede. Bien, debemos tomar en cuenta, y quiero compartir con ustedes los 3 puntos siguientes. El primero es que Dios mismo nos soporta y permanece fiel. Oscar decía, bueno, más a mí, él me soporta, pero más a mí, ¿no? Y yo veo hacia a mi interior y más a mí, porque uno sabiendo las cosas, teniendo el conocimiento que Dios nos da, estando como ustedes agradecían esta mañana en la congregación donde estamos, en donde se predica la sana doctrina, y todavía nos falta tanto, y Dios soporta eso. Yo quisiera que estuvieran allí leyendo en Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 3 al 4. ¿Quién lo quiere leer con voz alta? ...46, versículo del 3 al 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, lo que sois traídos por mí desde el vientre, lo que sois llevado desde la matriz. Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Quién dijo eso? Dios mismo. Desde el vientre hasta tus canas. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Segunda de Pedro 3:9. Esto lo sabe mucho. El Señor no retarda su promesa. ¿Qué más dice? Según
Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, soporta la maldad de este siglo, soporta. Y fíjense que si hay maldad en esta época, yo no sé, todas las épocas la maldad es la misma, pero Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos da ejemplo. Dios nos da ejemplo de que ¿qué debemos hacer? Soportar y permanecer, no cambiando por las aflicciones o por las situaciones. Ah, no, como hoy Nicolás se portó mal, pues hoy no lo soporto. Ah, no, como hoy Liliana no obedeció, entonces no la soporto. Dios mismo nos da ejemplo de que Él nos soporta y de que Él permanece fiel. De Jesús sabemos en Lucas 22:42, cuando Él estaba en el Getsemaní y estaba orando a Dios, le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Él no quería soportar. Y dice, pero, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo aquí Él? Y a la final, ¿qué hizo? ¿Soportó? Tuvo que soportar. Él sabía que había que soportarlo. Pero hasta lo último permaneció en la voluntad de su Padre. Esto es un ejemplo, ¿no? Él permaneció fiel hasta la muerte. Díganme qué problema tan grande tienen ahorita que los está llevando a la muerte, si no es el pecado que mora en nosotros. Nosotros soportamos el pecado y Él nos da ejemplo de soportarnos a nosotros. No nos anima esto a soportar las aflicciones y a permanecer fiel. Nos debería animar. El segundo punto tiene que ver con esa estrategia que Dios me dio y tiene que ver con si Dios nos soporta y permanece y nos da ejemplo, pues tiene que ver con que debemos soportar en amor. Debemos soportar en amor. En medio de la aflicción, solo en amor podemos soportar. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 13, ¿no? El capítulo del amor. Dice, si tú tuvieses todo el conocimiento. Mire, y esto tiene que ver con muchas cosas, porque muchas personas tengan a Cristo en su corazón o no lo tengan, cuenten con Dios en medio de la aflicción o no cuenten con Él, soportan. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la misma planta de Samuel, estaba la parte de oncología pediátrica. O sea, estaban niños allí soportando cáncer y los padres soportando con ellos. Y muchos de ellos no tenían a Dios en su corazón. Soportar no tiene que ver con tu conocimiento, lo estuvimos hablando. Muchos creen que por tener el conocimiento te va a dar la capacidad para soportar. Oiga, no se puede. O por lo menos a mí no me ha funcionado. De oídas no podía soportar. Yo sabía todo lo de la teoría, pero sin amor no podemos soportar, porque dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta, lo soporta y nunca deja de ser. ¿Cuándo tenemos que dejar de soportar? Pregunto. Según el apóstol Pablo, diciendo que el amor nunca deja de ser, ¿cuándo debes dejar de soportar?
Nunca. Pero en amor lo vas a soportar. Era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, ¿no? Era necesario que Cristo soportara el menosprecio. Ustedes, niños, saben qué es el menosprecio, qué es menospreciar. No valorar. Bueno, tiene que ver más con el valor, ¿no?, de que no se le da a esa persona. Por ejemplo, cuando los niños están en el colegio, verdaderamente los niños están soportando grandes menosprecios. Se menosprecian unos a otros porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro, porque mira mis botas y tú no las tienes, mira mis ¿cómo se llama? No, el menosprecio tiene que ver con que dar menos, sí, tiene que ver con el valor. Estamos dando el ejemplo ese, ¿no? Los niños están en su colegio y menosprecian a otros niños porque se les da así, porque supuestamente es feo y lo menosprecian, porque a veces son gordos y mira, ese es gordo, y lo menosprecian, o sea que no le están dando el valor a ese niño que también piensa, que también juega, que también siente como todos. Eso es menospreciar. Jesús padeció, soportó el menosprecio. Jesús soportó la burla. ¿Cuántos aquí soportan la burla y no se quejan? Los niños, una vez que están ellos allí, mami, se burló de mí. Pequeñas aflicciones, pequeño soportar. Eso lo soportó Jesús. Él soportó los golpes, la ira del Padre, de su Padre. Él soportó eso. ¿Y saben para qué y por qué? Dice allí en Primera de Pedro 3:18, y me gustaría que subrayasen eso, para que cuando tengan en cuenta que tienen que soportar en amor, tengan al mejor modelo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para acercarnos a Dios, para que pudiéramos sentir el amor de Dios. Todo eso lo hizo, lo soportó en amor hacia nosotros. Yo hablaba de que si solo soportas, solamente vas a encontrar frustración. Y es precisamente porque si soportas sin el saber el por qué ni el para qué, es precisamente te llevará a eso, ¿no? Porque a mí, y todavía esto continúa así. ¿Y cuándo va a cambiar esta situación? Cambian las situaciones, pero el soportar sigue. Y de aquí el tercer punto, y no me voy a alargar más, el tercer punto tiene que ver con permanecer en amor y obediencia. Hablábamos de soportar en amor y ahora en permanecer en amor y obediencia. Muchas veces debemos recordar que el amor todo lo soporta, pero el permanecer acompañado de la obediencia también nos llevará a sobrellevar estas cargas. Es cierto que decimos, te amo, pero no hago lo que tú quieres. ¿Ustedes creen que ahí estamos permaneciendo? Cuando yo le digo, cuando los niños le dicen a sus papás, ay,
Hoy precisamente en el Día de las Mamás les van a decir muchos niños, mamá te amo, y le van a escribir, mamá te amo. Y en el Día del Padre también les dicen, papá te amo. Pero si esos niños no está acompañado de la obediencia en amor, de nada les va a valer. ¿Qué nos importa a nosotros como padres? Un momento del te amo, eso vamos, se nos va la vida. Samuel por primera vez en su primer día me llevó una tarjetita y una flor. Feliz día, mamá. Eso se ensancha el corazón. Y yo tengo que estarle enseñando, Samuel te amo, mami te amo. Y cuando lo dice, se ensancha el corazón. Pero cuando es desobediente, Samuel sabe que mi corazón se entristece y se pone chiquitito. Si no permanecemos en amor y obediencia, no vamos a pasarla bien en medio de la aflicción. Miren, me sirvió a mí. Dijo entonces Jesús en Juan 8, 31 y 32, que dice, los que están en el discipulado, los que estuvieron en el discipulado, 8, 31 al 32, si permanece en mi palabra, seré verdaderamente y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es un beneficio de permanecer en obediencia y en amor. Nos hará libres. Y ahora ustedes me dirán, ¿pero libres de qué? Nos traerá libertad porque Él lo promete así en su palabra, y Él lo cumple. Nos hará libres de la angustia, nos hará libres del rencor, cuando creemos que ni siquiera podemos perdonar esa aflicción. Si permanecemos en amor y obediencia, eso nos dará libertad, nos hará libres de la aflicción, ¿nos hará libres de la aflicción? No nos hará libres de la aflicción, aunque no libres de la aflicción o de las tormentas, sino, así como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8 al 10, veíamos todos estos días hemos visto como las aflicciones de Pablo, pero él pudo decir que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Permanecer en amor y obediencia nos va a poder dar este corazón. Y yo le dije a Dios, yo quiero esto, yo quiero poder decir que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, que estoy perseguida, sí, todos los días me cuentan como oveja para el matadero, mas no estoy desamparada. Estoy derribada, sí, hay muchos días que las aflicciones derriban a cualquiera. Y dice el apóstol Pablo, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Yo desde aquí, pues, la verdad que les digo que jamás pensé decir que por todas aquellas aflicciones personalmente he pasado, yo jamás pensé decir que yo me gozo. Y no solamente me ha dado eso, cuando he permanecido, me ha dado la oportunidad de tener un corazón agradecido. Eso no lo puede decir una persona que solamente soporta y soporta y soporta. Si no soporta y no permanece en amor y obediencia, no puede tener un corazón agradecido, sino un corazón de quejas, quejas, quejas y más quejas. Un corazón agradecido no depende de las aflicciones, no depende de lo que tienes que soportar,
sino que te gozas porque sabes y tienes la esperanza de que va a ser beneficio para ti. Mire, yo no soy el mejor ejemplo, Dios lo sabe. En muchas aflicciones, sin saber todas estas cosas, sin permanecer y sin querer soportar, fue de mucho, pero de mucho destrucción para mi alma. Si yo les digo esto es porque precisamente fue una estrategia para mí. La permanencia en el amor y la obediencia te va a dar un beneficio. Cuando estuve con Samuel, al principio de que ya lo había tenido, unas semanitas después, Estela, la mamá de Valeria, me visitó precisamente porque era una de las tantas cirugías que le estaban haciendo en su hija, precisamente por la forma como nació. 25 semanas nació Valeria. Y ella me estaba contando la historia de ella, de que a los días de nacida su bebé le tuvieron que hacer una cirugía corazón abierto. Bueno, yo estaba escuchando todo eso y yo no le puedo decir en cierta forma cuántas cosas pasó esa niña, porque yo lo que tenía era en mi mente, menos mal que yo no estoy aquí, sino nada más por el peso. Él cuando agarre su peso yo me voy. ¿Cómo esta mujer pudo soportar eso? En mi caso yo no podría soportar. Todo eso estaba pasando por mi mente. ¿Qué estaba pasando que yo no quería soportar? Y fíjense que no solamente tuve que llevarlo una vez, sino muchas veces al quirófano. Y precisamente no soy el mejor ejemplo porque no permanecía, le decía a Dios, quítame la vida si quiere. Muchos de ustedes van a estar en muchas aflicciones, porque Dios lo ha dicho así, hagan un alto ahorita y tomen la estrategia ahorita de lo que hay, soportando y permaneciendo, ¿cómo? En amor y obediencia, porque eso me hizo mucho daño, pero hoy yo puedo decir, gracias Señor, por darme la manera de cómo pude ser mamá. De eso yo saqué una experiencia invalorable. Lo mejor fue que tuve que entender que había que pasarlo. Luego con Victoria tuve que soportar otra vez. Jaime dice que yo tengo 2 balones de oro, precisamente porque me los tuve que ganar de esa manera. Los tuve que soportar así, pero la segunda vez no me agarró desprevenida. La segunda vez sabía que tenía que soportarlo, sabía que había que pasarlo. Permanecer no es fácil. No es fácil en medio de la enfermedad, en medio de la economía, que falta todo, que falta el trabajo, que las cosas no van como tú quieres, pero permanecer en su amor y en obediencia a su palabra, en verdad que te dará una riqueza y podrás decir, gracias Señor. Muchos no querrán sufrir y soportar, pero yo hoy les traje esto, soportando y permaneciendo. Es la única forma, la única estrategia que Dios también dio ejemplo y que nos dio a nosotros el mejor ejemplo. Nos soporta cada día, nos soportó todo eso que hicimos y aún nos sigue soportando y permanece fiel. Dios les anime y les pueda fortalecer como Dios lo ha hecho en mí. Amén. Gracias, Katia, por el mensaje de esta mañana. Quiero invitarles a que abran la Biblia por el Evangelio de Lucas, capítulo 24.
Una de las cosas que Katia ha dicho en esta mañana justamente es que Jesús padeció por nosotros, soportó la aflicción por nosotros para llevarnos a Dios. Amén. Yo quiero invitarles a que abran la Biblia en Lucas 24, vamos a leer a partir del versículo 16. ¿Lo tienen? A partir del 36, perdón, del 36. Dice la palabra del Señor: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos estaban encerrados en el aposento alto y el Señor les apareció en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Algunos, cuando abran sus ojos en la presencia de Dios, se van a sentir realmente espantados, atemorizados. Si los discípulos se asustaron, imagínense los que no sean discípulos. Cuando lleguen a la presencia de Dios y vean al Señor vivo, habiendo vivido toda una vida pensando que Cristo no es verdad, pensando que no hay Dios, que no tendrán que dar cuenta delante de nadie. Cuando cierren sus ojos aquí en la tierra y los abran en la presencia de Dios, algunos serán espantados, atemorizados. Estos discípulos se espantaron solamente momentáneamente. Vamos a seguir leyendo. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Aquí estaba el Cristo vivo, el Cristo resucitado, aquel que habían lacerado, que habían crucificado, aquel que habían atravesado su pecho, su costado, con una lanza, aquel que habían visto expirar, aquel que lo habían visto morir. Pero aquí estaba nuevamente vivo, confirmando que su palabra es verdad, confirmando que lo que Dios dice se cumple. Amén. Y aquí estaba en medio de ellos diciendo esto. Versículo 40, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Como para romper el hielo, ¿no? Como para desvanecer un poquito todo ese halo de sorpresa, de alucine. El Señor está aquí. Bueno, ¿tenéis algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿El qué? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley. Y Cristo la cumplió, bendito sea el Señor. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y la cumplió por ti y por mí. Y dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ojalá que el Señor nos abra el entendimiento a todos. Amén. Para que podamos entender las Escrituras. Para que cada vez que la palabra de Dios es predicada, nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Dios nos ha dicho en esta mañana que vamos a tener aflicciones. Y de hecho, como decía Katia al principio, estamos hablando de ese tema porque estamos tocando 2 de Corintios capítulo 1 y vamos a seguir hablando de aflicciones. Pero cuando Dios nos habla de aflicciones es porque Él nos está avisando para que no nos coja desprevenido, para que cuando venga el momento de la aflicción podamos superarlo, podamos seguir adelante con gozo, con fe, sabiendo que es para nuestro bien. Bendito sea el Señor. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Y así les dijo, versículo 46, así está escrito, y una vez más, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
Y así es necesario que también nosotros soportemos las aflicciones hasta el día en que Jesús venga por su iglesia o nos llame a su presencia. Es necesario y tenemos que armarnos de este pensamiento. Vamos a padecer, pero no estamos solos. Vamos a padecer, pero Jesús está con nosotros. Él prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que no hay aflicción que no podamos superar. Si como en esta mañana el Señor nos ha dicho a través de Katia que perseveremos en amor y en obediencia. Si lo hacemos, tendremos la victoria. Si lo hacemos, la superaremos. Sea la que sea la aflicción que venga, por grande que sea, la superaremos porque Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Y Él dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es nuestra labor. Cristo cumplió su labor. Era necesario que muriera y murió. Era necesario que resucitara y resucitó. Ahora es necesario que prediquemos que hay perdón de pecado en su nombre. Y es la parte que nos corresponde a nosotros. Tenemos que anunciar al mundo que hay vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que anunciar a todos que hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. En aquella sangre que fue vertida hace 2000 años, pero que aún sigue siendo eficaz para el perdón de nuestros pecados. Y es nuestra parte, por eso hoy estamos aquí para celebrar la Santa Cena, para celebrar esta comunión, esta común unión con Dios y de los unos para con los otros. En este acto que nosotros vamos a hacer a continuación, estamos recordando, siguiendo las instrucciones de Jesús, estamos recordando lo que Él tuvo que sufrir, las aflicciones que Él tuvo que soportar, para que nosotros hoy podamos tener comunión con el Padre. ¿Seremos nosotros capaces de soportar las nuestras? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, dándonos la fuerza necesaria, el poder necesario, el ánimo, la fe, para que podamos soportar las aflicciones. Pero hermanos, también en esta mañana vamos a orar al Señor. Y si hay pecado en tu corazón, mira, Cristo no murió y resucitó para que tú siguieras viviendo en pecado. Cristo no murió y resucitó para que tú sigas viviendo en maldad. Cristo murió y resucitó para que tú vivas en una vida nueva, en una vida diferente. Y ahora cierra tus ojos y pregúntate a ti mismo qué clase de vida estás viviendo. ¿Estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas? ¿O estás viviendo todavía como si no tuvieras a Cristo en tu corazón? Es tiempo en esta mañana de que nosotros hagamos reflexión, porque las aflicciones no son los que te van a llevar al cielo. El que soporte las aflicciones no te va a hacer santo. Lo que te hace santo es creer que el sacrificio de Cristo te limpia de todo mal. Lo que te hace santo es perseverar en la fe, es saber que no estás solo. Padre Celestial, en esta mañana, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por la predicación de tu palabra. Gracias por habernos hablado en esta mañana de que debemos permanecer, perseverar en amor y en obediencia, aún a pesar de las aflicciones. Gracias. Confiamos en que tú nos darás la fuerza, Señor. A ti recurriremos cada día, Señor, para recibir la fuerza necesaria para ese día. Como el maná del cielo, Señor, que solo servía para un día. Así, Señor, cada día nosotros vendremos delante de ti y te diremos: Dios, danos la fuerza para hoy, para resistir las tentaciones, para vivir en comunión contigo, para predicar tu palabra, anunciar al mundo tu verdad, de que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús, en nadie más que en Cristo Jesús.
Señor, limpia nuestras mentes y nuestros corazones de todo aquello que no te agrada, oh Dios. Límpianos, purifícanos, Señor, con aquella sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Allí fueron pagados nuestros pecados, Señor. Allí fue suplida todos los requerimientos de la ley. Allí fue cumplida la ley. La ley que demandaba la muerte del pecador. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ocupó nuestro lugar para que nosotros seamos declarados justos. Señor, gracias. Gracias. Permítenos en esta mañana, Señor, recordar el sacrificio de Jesucristo, tu Hijo, las aflicciones que tú mismo tuviste que soportar para perdonarnos, para no destruirnos, Señor, que era lo que nuestros pecados merecían. Gracias, Señor, que nos diste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Esta Santa Cena, esta comunión, esta mesa del Señor está puesta y Cristo nos invita a participar de ella. Pero hay un requisito imprescindible sin el cual no deberías acercarte a esta mesa. El requisito imprescindible es que creas que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Porque si crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La palabra de Dios nos dice que solo en Él tenemos salvación. Salvación y vida eterna. Si tú crees en Jesús, tú puedes participar de esta invitación. Si no crees en Jesús, aún estás en tiempo de arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón al Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, dile: Señor, perdóname. Perdóname todos mis pecados. Porque yo quiero tener comunión contigo, Señor. No quiero que el pecado me separe de ti. Voy a rogar que Ana Ruth y Estela, por favor, pasen por aquí al frente. Ellas, como diaconisa, van a orar por el pan y por el vino. Y lo van a repartir, y cada uno reciba el pan y el vino y reténganlo juntos, porque juntos queremos participar conforme a las instrucciones que el apóstol Pablo da en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11. Ellas van a orar por el pan y por el vino, pero mientras tanto tú puedes orar también por ti. Si hay algo en tu corazón que no debiera estar, dile al Señor que lo quite. Si falta algo en tu corazón que debiera estar, pídele al Señor que te lo dé. Pero que esto no sea un día más, que esto no sea un culto más, que no sea una comunión más, que marque un antes y un después en tu vida, en tu estilo de vida. Nuestras hermanas van a orar al Señor. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, oh Dios, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios. Gracias por el pan, Señor, que es símbolo del cuerpo, Señor, que tú soportaste, Señor, todo dolor, toda aflicción, toda burla, Dios, por amor a nosotros. Te damos gracias, oh Señor, porque solamente tú lo pudiste hacer. En el nombre de Jesús, amén. Padre, agradecemos nuevamente por ese sacrificio, por esa sangre que tú derramaste, Señor. Gracias porque tú te pusiste ahí por nosotros, Señor, y gracias porque tú sabías que nosotros no lo íbamos a soportar, Dios. Gracias porque así demostraste tu amor, Señor, con hechos. Gracias por tanto amor para con nosotros que no lo merecemos, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Mientras que nuestras hermanas pasan a repartir el pan y el vino, quiero preguntarles, hermanos,
¿Ustedes creen que Dios les ama? ¿Lo creen de veras? ¿De qué manera mostró Dios su amor para con nosotros? Enviando a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. El amor no se manifiesta con palabras. El amor se manifiesta con hechos. Y Dios nos amó no de palabras, sino con hechos y en verdad. Por eso Él nos invita a nosotros también a amarle de la misma manera. Más importante que decirle a Dios te amo es obedecerle. Es lo que decía la pastora Katia en esta mañana. A veces los niños dicen te amo a su mamá, pero después no le obedecen. Y más importante que decirle te amo es demostrárselo con la obediencia. Pero de la misma manera nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios, porque Él lo merece, porque nadie ha sido más bueno que Él con nosotros. No solo perdonó nuestros pecados. ¿Qué más ha hecho Dios por nosotros? Decíamos, ¿no está todos los días con nosotros? ¿Y eso no nos consuela? ¿No nos anima? ¿No nos sirve de estímulo para enfrentar las dificultades el saber que no estamos solos? El saber que Dios es fiel. El saber que Él cumple siempre todo cuanto promete. El Cristo resucitado demuestra que su palabra es de fiar. El Cristo resucitado que mostró las huellas de su sacrificio a sus discípulos demuestra que no hay nada imposible para Él, que no hay nada que pueda impedir que Él cumpla sus promesas, que Él cumpla sus palabras. Ni la muerte le pudo retener. ¿Habrá algo que impida que Dios te bendiga si Él quiere hacerlo? No habrá nada, absolutamente nada. Dios nos ha amado. Dios nos sigue amando. Y aún nos seguirá amando. Pero ¿no merece Él que también nosotros le amemos? ¿No merece Él que nos esforcemos un poco más en mostrarle, no con palabras, sino con hechos, nuestro amor? ¿Ustedes creen que su mamá merece ser amada? ¿Sí? ¿Y qué hacen para demostrárselo? ¿Siempre? Siempre deberíamos mostrar nuestra obediencia al Señor, aunque a veces no lo hacemos. Igual que ellos no siempre obedecen a su mamá. Debieran hacerlo. Aún estamos a tiempo, hermanos. La misericordia de Dios es tan grande que ha prolongado nuestra vida un día más, para que hoy le podamos demostrar nuestro amor a Dios. Nos ha prolongado la vida un día más. No sabemos si por todo el día, pero ahora podemos tomar la decisión de comprometernos con Él, de comprometernos a serles obedientes, de comprometernos a amarles de hecho y en verdad, porque Él lo merece, porque Él es bueno, porque su gracia y su misericordia no tienen igual. Este pan y este vino
son símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Y conforme a las instrucciones que Él dejó y que los apóstoles nos transmitieron a través de las sagradas Escrituras, nosotros en esta mañana, con gratitud en nuestro corazón, porque el perdón de nuestros pecados ha podido ser real, ha podido ser realizado. Nuestros pecados han sido perdonados. Y eso es para celebrarlo. Participemos todos del pan con gratitud y con gozo en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesús, después de haber cenado, tomó también la copa y, habiendo dado gracias, la compartió con sus discípulos. Les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para el perdón de vuestros pecados. Y nosotros en esta mañana, con gozo y con alegría, porque nuestros pecados ya fueron perdonados, participamos de esta copa con gratitud en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Ahí donde estás, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque lo que era imposible para ti, el acercarte a Él, por cuanto eras pecador y tus pecados hacían separación entre tú y Dios, lo que era imposible para ti, Dios lo ha hecho posible por medio del sacrificio de su propio Hijo. Dale gracias a Dios en esta mañana. Oh, gracias, Señor. Gracias de todo el corazón. Gracias, Señor. Pastor de los perdidos, amigo de enemigos, bálsamo al herido, sangre y mi latido, sus poder hacerme
abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga.